Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos, analizamos y celebramos la magia del cine y la televisión superíndice 3N turca. Hoy nos vamos a poner un poquito digamos picantes. Rense porque vamos a hablar de rumores, de controversias, de esas cositas que nos mantienen pegados a la pantalla y que hacen que no podamos dejar de comentar con nuestros amigos. Hoy vamos a destapar esos secretos que a veces se esconden detrás de las maras y que a menudo involucran a nuestros actores favoritos. Vamos a hablar de esa química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, de los temblores que han provocado en los corazones de sus fans y de un verdadero bombazo que involucra a una tal Melissa, pero ya llegaremos a eso. Les prometo que esta historia tiene más giros que una novela de Agatha Christie. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y opiniones sobre sus series turcas preferidas. Además, suscríbanse para formar parte de esta comunidad de apasionados por la televisión superíndice 3N turca. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. Que el chismorreo turco nos espera con los brazos abiertos. Y para empezar con esta bomba de información superíndice 3N, vamos a hablar de Senu Kondiyeresis Alkapm, esa comedia romántica que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. Esta serie, protagonizada por Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños y Serkan Bolat, un arquitecto millonario y fruo. Su relación superíndice 3N comienza como un simple acuerdo. Eda fingiru ser la prometida de Serkan para recuperar a su exnovia, y a cambio, Serkan le pagaru a Eda sus estudios. Pero como suele suceder en las comedias románticas, lo que empieza como una farsa pronto se convierte en algo mucho más real. Esa tensión superíndice 3N en la pantalla, esa mirada que lo dice todo, ¡ay, el amor! Por copyright hablamos de Senu Kondiyeresis Alkapm, en este vídeo lleno de rumores y controversias. Bueno, aquí es donde entra en juego el temblor de Hande. Y no me refiero a que la actriz tiemble de frío, sino al temblor que provocó superíndice 3 en el fandom al confirmarse su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin. La química entre ellos era tan palpable en la pantalla que era evidente que había algo más que simple actuación superíndice 3N. Los fans lo sospechaban, lo deseaban y finalmente se hizo realidad. Su relación superíndice 3N fue como un cuento de hadas moderno, una historia de amor que nació superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N y que nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Se convirtieron en la pareja del momento, acaparando portadas de revistas y desatando una verdadera fiebre anker. Sin embargo, como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces terminan. Y lamentablemente la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Un final que dejó superíndice 3 a muchos fans desconsolados y con el corazón superíndice 3N roto. Pero no se preocupen, tenemos ese drama para rato. Pero antes de que nos pongamos muy tristes, hablemos de otro aspecto clave de Senu Kondiyeresis Alkapm, su Kondiyeresis copyright sito internacional. La serie fue vendida a de 80 pauses y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global. Hande y Kerem se convirtieron en iconos internacionales, visitando diferentes pauses, participando en eventos y concediendo entrevistas. El impacto de la serie fue tan grande que incluso impulsó superíndice 3 el turismo en Turquía, ya que muchos fans viajaban al paus para visitar los lugares donde se filmó superíndice 3 la serie. Desde Estambul hasta Bodrum, los fans de Senu Kondiyeresis Alkapm peregrinaban en busca de los escenarios donde Eda y Serkan vivieron su romance. Una verdadera locura. Ahora, dejando de lado momentáneamente el tema de Hande y Kerem, vamos a hablar de otra serie que también copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo, Sadakatsiz. Esta serie, un remake de la exitosa serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y respetada que descubre que su esposo, Volkan, la engau más menos ando con una joven llamada Derin. La serie explora temas como la infidelidad, la traición superíndice 3N, el poder femenino y la venganza. Si pensaban que el drama de Senu Kondiyeresis Alkapm era intenso, rense para sumergirse en un mar de engaños y dolor.
Sadakatsiz fue uno con diéresis copyright sito rotundo en Turkua y en muchos otros pauses. La trama era adictiva, las actuaciones eran impecables y la serie generaba debates apasionados en las redes sociales. Cada capítulo era un bombardeo de emociones, y los espectadores no podían esperar para ver Zeus Superíndice 3 Moasia se vengaba de Volcaniderin. Pero, ¿por qué copyright la mencionamos en este vídeo? Porque aunque no hubo rumores de romances entre los actores fuera de la pantalla, la serie sugeneró Superíndice 3 controversia por su representación Superíndice 3N de la infidelidad. Algunos espectadores criticaron la serie por glorificar la venganza, mientras que otros la elogiaron por mostrar la fuerza y la resiliencia de las mujeres que son víctimas de la infidelidad. Un debate que hasta el día de hoy sigue generando opiniones encontradas. Pero vamos a lo que realmente nos importa, al meollo de este vídeo, el bombazo de Melissa sobre Eru Parrafoel. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Melissa Dungel es una actriz turca que también copyright en participu Superíndice 3 en Senu con diéresis al Cam. Interpretu Superíndice 3 a Cerem Basar, la mejor amiga de Eda, un personaje que generó Superíndice 3 tanto amor como odio entre los espectadores. Durante un tiempo se la relacionó Superíndice 3 sentimentalmente con Kerem Bürsin después copyright ese de su ruptura con Ande Eru Parrafoel. Los rumores se intensificaron cuando fueron vistos juntos en varias ocasiones. Se les vio cenando en restaurantes, paseando por Estambul e incluso, según algunos testigos, compartiendo momentos lidos y cariñosos. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron su relación Superíndice 3N. Jugaron al despiste, dejando que la prensa y los fans especularan a sus anchas. La verdadera bomba viene ahora. Recientemente Melissa hizo unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. En una entrevista insinuó Superíndice 3 que Ande Eru Parrafoel ha tenido comportamientos poco profesionales en el set de Senu con diéresis al Cam, sugiriendo que su relación Superíndice 3N con Kerem afectaba su actitud y su desempeño más menos o, imaginen el revuelo que se armó Superíndice 3. Melissa, sin pelos en la lengua, dejó Superíndice 3 entrever que Ande no siempre era la persona muy fácil para trabajar, y que su romance con Kerem ha generado ciertas tensiones en el ambiente laboral. Obviamente estas declaraciones generaron una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Ande salieron en su defensa, acusando a Melissa de querer llamar la atención Superíndice 3N a costa de Ande y Kerem. Crearon hashtags como #We Stand With Ande y #Melissa Out, demostrando su apoyo incondicional a la actriz. Otros, en cambio, apoyaron a Melissa, argumentando que tenía derecho a expresar su opinión Superíndice 3N. De cuan que no era justo que siempre se protegiera a Ande, y que Melissa tenía el derecho de contar su verdad. Es importante seu más menos alar que hasta el momento, Ande Eru Parrafoel no ha respondido a estas acusaciones. Ha optado por mantenerse en silencio y no alimentar la polu copyright mica. Ha preferido enfocarse en sus nuevos proyectos y mantenerse alejada del drama mediático. Sin embargo, el dau más menos o ya es tu de hecho. Las declaraciones de Melissa han puesto en entredicho la imagen de Ande y han reavivado los rumores sobre los problemas que pudieron haber existido en el set de Senu con diéresis al Cam. Algunos medios de comunicación Superíndice 3N incluso han publicado artículos recordando antiguos rumores sobre la mala relación Superíndice 3N entre Ande y otros miembros del equipo. Ahora, para equilibrar un poco la balanza, hablemos de otra serie que también copyright N estu, dando mucho de copyright hablar, Yark. Esta serie, un drama judicial con toques de thriller, nos cuenta la historia de Ilgaz, un fiscal recto y honesto, y Ceylin, una abogada audaz y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Un thriller que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. Yark ha sido elogiada por su trama compleja, sus personajes bien desarrollados y sus actuaciones convincentes. Kaan Urgankolu y Pnar Deniz, los protagonistas, han recibido elogios por su química en la pantalla y por la forma en que interpretan a sus personajes. La serie aborda temas importantes como la justicia, la corrupción Superíndice 3N, la familia y el amor. Además de Yark ha sido uno con diéresis copyright sito de crítica y público, ganando numerosos premios y reconocimientos. Aunque Yark no ha estado envuelta en tantos rumores y controversias como las series anteriores, su ha generado debates sobre el sistema judicial turco. Algunos espectadores han criticado la serie por mostrar una imagen demasiado negativa del sistema,
mientras que otros la han elogiado por exponer sus fallas y deficiencias. En cualquier caso, Yarg ha logrado generar conciencia sobre la importancia de la justicia y la igualdad. Ha puesto sobre la mesa temas delicados como la corrupción superíndice 3N policial, la influencia del poder político en los juicios y la dificultad de encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras. Volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que los rumores y las controversias son parte del mundo del entretenimiento. Los actores son figuras públicas y, como tales, están expuestos al escrutinio público. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada y comentada por la prensa y por los fans. Sin embargo, es fundamental recordar que también copyright son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la especulación superíndice 3N, pero debemos tener cuidado de no juzgar a las personas sin conocer todos los hechos. Además, es importante recordar que la verdad siempre tiene muchas caras y que lo que vemos en los medios de comunicación superíndice 3N no siempre refleja la realidad. Muchas veces, los medios de comunicación superíndice 3N exageran las noticias para generar ese impacto y atraer a ese lectores. Es importante ser críticos y no creer todo lo que leemos o vemos. Entonces, ¿copyright podemos concluir de todo esto? Bueno, que el mundo de las series turcas es tan apasionante como las propias series. Que los actores son personas reales con vidas complejas. Y que a veces la realidad supera la ficción superíndice 3N. La vida de los actores turcos es una mezcla de glamour, fama y drama. Pero sobre todo que nos encanta hablar de esto, ¿verdad? Nos encanta analizar las series, debatir sobre los personajes y especular sobre las vidas de nuestros actores favoritos. Y eso estuvo bien, siempre y cuando lo hagamos con respeto y sin juzgar a nadie. Porque al final del día, todos somos fans de las series turcas y nos encanta compartir nuestra pasión superíndice 3N con los de MUS. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y controversias. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Recuerden que este es solo un pequeño más menos o resumen de todo lo que estuvo pasando en el mundo de las series turcas. Siempre hay rumores, controversias y dramas esperando a ser descubiertos. Asu que mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque el superíndice 3 bombazo podrá estar a la vuelta de la esquina. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre las series y los actores que mencionamos en este vídeo. ¿Copyright piensan de las declaraciones de Melissa sobre Ande Eru Rafael? ¿Creen que Ande y Kerem volveru algún dúa? ¿Es su serie turca favorita? Quiero saber lo que piensan. Y no se olviden de contarnos copyright otros temas les gustará que abordemos en superíndice 3 vídeos. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la calma y sigan disfrutando de sus series turcas favoritas. Hasta la superíndice 3 chismosos.